La de hoy es una historia triste. Todas las historias son tristes, ¿no? Si uno sigue lo suficiente, terminan mal. Contaremos una historia de encumbramiento y posterior desgracia. Es la historia de un noble español que vivió en tiempos del rey Felipe III y se llamaba Rodrigo Calderón. Había nacido en 1570 en Amberes. Amberes es en Bélgica, pero en aquel tiempo Bélgica era parte del Imperio Español. Era hijo de un capitán español que andaba por Flandes y de una mujer llamada María de Aranda Sandelín. Muy bien. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, se murió su madre de peste bubónica y el padre decidió volver a España. Se instaló en Valladolid. Más tarde Rodrigo pasó al servicio de don Francisco de Rojas, que era nada menos que el duque de Lerma, el valido, el ministro, el amigo del rey Felipe III. Poco a poco Rodrigo fue subiendo en el escalafón de servidores. El duque de Lerma lo nombró primero ayuda de cámara del rey, eso era muy importante. Con esa jerarquía uno tenía una posición segura y Rodrigo se valió de esos honores para enamorar a una muchacha de Alcurnia llamada Inés de Vargas. Le dijo: mire Inés, yo laburo de ayuda de cámara del Reinaldo, así que váyale tomando el peso. Y de este modo la sedujo y se casaron. Pero parece que esta mujer, además de entregar a su marido dinero, le entregó unos magníficos cuernos, dice la crónica, cuyo responsable en realidad era el propio duque de Lerma, es decir, el benefactor. Aunque recién casada, Inés de Vargas andaba justamente con el hombre que había encumbrado a Rodrigo, y lo hacía sin mucho disimulo, si me permiten este inciso que más parece propio de una murga que de una exposición histórica. Cuando uno oye el giro con mucho disimulo, sabe, esto connota la presencia de alguna murga. Sin embargo, en este caso, esta no es una murga, amigos que recién sintonizan la radio, sino un relato histórico, en el cual la mujer de Rodrigo Calderón le metía los cuernos con el duque de Lerma. Y lo hacía sin disimulo. Rodrigo, que se había enterado de esta infidelidad, se enteró, prefirió hacerse notario. Es decir, se quedó callado. Y el duque de Lerma se dio cuenta que el otro se había dado cuenta y que se había quedado callado, y entonces resolvió agradecerle ese silencio, esa discreción, y siguió dispensándole a su protegido muchísimos honores. Y casi a modo de compensación, dio a Rodrigo Calderón el hábito de Santiago, la encomienda de Ocaña, el condado de Oliva, el marquesado de 7 iglesias y la capitanía de la Guardia del Rey. Por si fuera poco, lo nombró también secretario de Estado. Llegó a ministro el tipo solo por no quejarse. En realidad, en ese punto ya podía decirse que en el escalafón político, por encima de Rodrigo Calderón, no estaban más que la pareja real y su valido, el primer ministro, por decirlo así, el duque de Lerma. Dice la crónica que Rodrigo Calderón se volvió entonces, como suele ocurrir cuando uno recibe muchos títulos, cuando lo nombran ministro y marqués de 7 iglesias y miembro de la Orden de Santiago y encomendero de Ocaña, se volvió vanidoso y altanero. Salud, turros de Valvanera, decía cuando llegaba a la esquina. Aire, que estoy en puerta. Y cosas por el estilo. Además, no solo se hizo vanidoso y altanero, sino corrupto, ya que vendía cargos y mercedes al mejor postor. No la ciudad de Mercedes, sino Mercedes en el sentido de gracias. Felipe III, el rey, y el valido de Lerma sería mucho mejor, reafirmaban su confianza en Rodrigo y hacían caso omiso de las acusaciones de corruptela que llovían. Mire que este Rodrigo de Calderón anda vendiendo influencia. Más que si el rey, son mentiras, mi amigo. El orgullo de Rodrigo Calderón también transitaba por asuntos amorosos. A pesar de que su mujer parecía disminuirlo en ese sentido, andaba con muchas medias. Bueno. Se cuenta que una vez, saliendo de su casa para ir a encontrarse con una señorita de la corte,
un anciano lo paró por el camino y le dijo: «Señor, soy hombre de bien y estoy pasando hambre. Tengo una hija de 19 años. Estoy dispuesto a vendérsela para vuestro disfrute». Rodrigo le dio un bolsón de dinero al mendigo y le dijo: «Toma, buen hombre, y cuide a su hija. Las mujeres se me dan por amor o por capricho». ¿Y qué diferencia hay entre un amor y un capricho, Alejandro? Y los caprichos suelen durar un poco más. Bueno, hasta allí todo iba bien, ¿no? Pero un asunto vino a complicar la vida de Rodrigo Calderón. Tenía una enemiga, y esa enemiga era la reina Margarita, la mujer de Felipe III. Y era su enemiga por las siguientes razones. No puedo decir ahora que estamos solos. Parece que el duque de Lerma y este hombre, Rodrigo Calderón, tenían mucha influencia sobre el rey Felipe. Y además, los tres andaban en asuntos amorosos. Salían los tres juntos a levantar miedo. Ajá. Desde luego no le daban ninguna información a la reina, pero la reina se había enterado. Entonces Margarita, como suele ocurrir, odiaba ostensiblemente al duque de Lerma y desde luego a Rodrigo Calderón. Les echaba la culpa de las maldades de su marido, como suele ocurrir con algunas novias de nuestros amigos, que creen que nuestros amigos las traicionan por nuestra influencia, sí, cuando en realidad lo harían bajo la influencia de cualquier otro. Pero, por suerte para Rodrigo, la salud de Margarita era muy mala y se murió. Sin embargo, lo hizo en forma tan oportuna que los murmuradores echaron al vuelo el rumor de que la muerte se debía a un envenenamiento perpetrado por Rodrigo Calderón a instancia del duque de Lerma. Hicieron esta cuenta: «Ay, mirá qué justo se vino a morir, pa' mí que le envenenaron». Al principio no sucedió nada. Voy a repetir esto. Al principio no sucedió nada. Gracias, señor. Pero un nuevo personaje iba a entrar en escena. Se trataba del hijo del duque de Lerma, el duque de Uceda, que estaba peleado con el padre e intentó sustituirlo en la compañía del rey. Y entonces hizo lo siguiente, este mal hijo, ¿no? Atacó a su padre con calumnias en las que se incluía el episodio del envenenamiento. Echó a correr la bola de que el padre había envenenado a la reina. Para mí que fue mi viejo, decía y así. Finalmente el resultado fue que el duque de Lerma fue destituido. Viéndose perdido a causa de su propio hijo, el duque de Lerma acudió al amparo eclesiástico y gracias a sus amistades y a uno que otro pariente que tenía en la corte romana, lo nombraron cardenal. En aquel tiempo las cosas funcionaban. Si vos tenías un amigo en Roma, te nombraban cardenal y ya. Y se rajó a Roma a ser de cardenal y lo dejó muy solo. Ahí quedó en Madrid Rodrigo Calderón completamente desprotegido. El duque de Lerma se fue a Roma, no daba señales de ayuda. Parecía que todos los títulos que le había dado a este hombre se habían esfumado. Incluso, no sé qué había sido de la esposa de este hombre, de Inés de Vargas, la que andaba con el duque. Bueno, pero nada. Y como ya no se pudo acusar al duque de Lerma del envenenamiento, mitad porque se había ido a Roma, el buscado por esas cuestiones fue el pobre Rodrigo Calderón. Un día, golpea la puerta. ¿Quién es?, dice don Rodrigo. La justicia. Venimos a meterte en cana en nombre del rey, dice, por un envenenamiento que no cometiste. En realidad no le dijeron eso, pero... Y lo metieron en cana, fue un cautiverio espantoso, lo trasladaron a un castillo de Extremadura, le dieron el suplicio del potro Domínguez. Más tarde, en su celda, Calderón se enteró de que le habían confiscado todos los bienes, lo cual era perfectamente inútil. Digo, si estaba en cana, ¿qué le importaba, no? Y que a su esposa la obligaron a vivir de la caridad de sus amigos. Vaya y pídale a sus amigos, le decían a su esposa. Tuvo un juicio, lo acusaron finalmente del envenenamiento de la reina Margarita. En realidad todo había sido una intriga del hijo del duque de Lerma, el duque de Uceda, ¿no? Y lo condenaron. No, desde luego, nadie había envenenado a la reina Margarita y él menos que nadie. Es
pero lo condenaron. Y a Rodrigo le dio, mientras estaba preso, ¿no?, por las expiaciones, hacía penitencias todo el tiempo. Leía libros piadosos, especialmente a Santa Teresa de Jesús, por la que profesaba una gran devoción. También leía la vida del santo de cada jornada. Todos los días se fijaba, ¿cuál es el santo de hoy? San Mamerto. Muy bien. Y ahí se leía la vida de San Mamerto. Pedía pruebas de ordalía. Las pruebas de ordalía son estas, ¿no? Pónganme ahí brasas, y si soy culpable me quemaré, y si soy inocente Dios me protegerá. Pero naturalmente le salían mal las pruebas de ordalía. Sí, se quemaba siempre. Se quemaba las patas, ¿no? Pedía brasas, y las quemaduras no hicieron más que enfatizar su culpa. No tuvo suerte en eso, ¿no? Hizo mal en creer en ese expediente. Y al final lo ejecutaron. Lo ejecutaron en la Plaza Mayor de Madrid, repleta de gente, el 20 de octubre de 1621. Lo decapitaron, tenía 51 años, y de la mujer no se supo más nada. Esta es verdaderamente una historia triste, de encumbramiento y de decadencia. Pero ustedes pensarán, esto encierra una moraleja, que quiere decir, al que permite que su mujer ande con uno para que ese tipo lo nombre jefe de compras, sí, le pasa algo malo. No, qué sé yo, a veces no le pasa nada malo. A este sí le pasó algo malo. Sí, a veces uno llega con méritos auténticos a Alejandro Lugares, igual le pasa algo malo. ¿Qué dirán entonces? Bueno, ¿qué debo hacer? Nada, nadie les pide que hagan nada. Una historia es una historia. Hay gente que cree que una historia sirve para recomendar una conducta. No, una historia sirve para solazarse con algunas simetrías. Y nada más que para eso. En ese sentido, la hemos contado. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, al amigo Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, a su mujer, la precoz infiel Inés de Vargas. En ese sentido, ya que el engaño sucedió a los pocos días o meses de casados, y toda vez que él se enteró rápido, insisto en la conveniencia de que un desengaño llegue inmediatamente, para no andar perdiendo tiempo. A mí me gusta desengañarme a la media hora. A la media hora me entero, acaso porque han prendido la luz, que la mujer que está conmigo no era tan linda como yo pensaba, o que tiene alguna cosa que a mí no me... Se quiere quedar... me revela alguna cosa que conspira contra mi deseo, vamos a decirlo así. Bueno, prefiero que esto ocurra a la media hora, no a los 20 años de casado. Cuando ya uno ha hecho inversiones inmobiliarias, tiene que compartir, ha desplazado incluso a otras jóvenes más meritorias quizás, etcétera. Así que el desengaño rápido, por favor, rápido, desengáñenme. Esto es lo que le digo a las damas en los bailongos. La saco a bailar, ¿baila? La miro a los ojos y le digo, por favor, desengáñeme ahora. Y lo hacen. Me dicen, bueno, desengáñese, usted no me gusta ni un poco. Y allí me voy con paso gimnástico, alegre por un temprano desengaño. Claro, y sabe la amargura que se ahorró. Claro, no sabés las penurias que me ahorré esta noche. ¿Cómo te fue en el baño? Bien, fenómeno. Y pero estos tipos muchos no entendían, Alejandro. Fíjese, dice que iban a levantar mina de A3. ¿Usted vio algo más difícil que levantar mina de A3? Sí, pero iban con el rey, claro. Y por eso es peor, el rey levantaba solo. Pero con las migajas del banquete del rey. Se le caía al rey. Han hecho carrera, Como Rémoras. Muchos han hecho carrera, levantando a las que el rey dejaba por fulera. Bien. Más que nada por angurriento, ve cómo son los reyes. Hemos ido a la discoteca y nos han dado un disco cuyo título evoca esta decadencia, esta pobreza final de don Rodrigo Calderón. Es el tango que se llama En la Vía, que es tal como quedó el pobre Rodrigo, y lo canta Edmundo Rivero en la versión más clásica de este tango. Adelante, don Leonel. Hoy, ¿de qué hablaremos? ¿De qué hablaremos?
un capítulo más de los ascetas. Hace mucho que no hablamos de ermitaños, ascetas, anacoretas y locos de toda la haya. Hablaremos de las tentaciones de los ascetas, que eran los monjes medievales que se retiraban al desierto y que solían ser tentados nada menos que por el diablo, con la intención de alejarlos de la virtud. Como sabemos, el diablo asaltaba muchas veces con el horror para hacer huir a las anacoretas de su vida piadosa. ¿No es cierto? Vos habías prometido, para despojar tu alma de toda impureza, quedarte 30 años dentro de una cueva. Entonces, ahí aparecía el diablo para hacerte salir, ¿no? A veces se presentaba como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo. Aquellas disputas que luego fueron pintadas prolijamente, ¿no? Parece que una noche, una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Me refiero a la choza. Cuando los muros de la caverna, me refiero a la caverna, Sí. cuando los muros de la caverna donde dormía el santo se resquebrajaron, los demonios entraron tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros y serpientes. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna varios meses sin hacer caso. Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Pero si bien esto era lo clásico, lo usual, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora de mujeres jóvenes. Un momento. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual, encontrarse con una muchacha en el desierto. Antonio siguió el camino, lo más pancho, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad no se especifica si la mujer era la tentación diabólica o si se trataba de una peregrina, pero el profesor Lacarrié dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio todas las mujeres eran el diablo. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Esto también tiene moraleja, naturalmente. Lo que quiere decir el biógrafo es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a los 105 años. Para comerse las uñas. Yo prefiero detenerme a saludar chicas en este desierto que es mi vida. Pero hablemos de la tentación de San Pachón, no de San Bayón. San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. Pachón que llevaba 40 años en el desierto, no pensando más que en su salvación. Me voy a salvar, meta desierto y desierto. Un día comenzó a atormentarlo algo y escribió esto. Pero ¿cómo puede tener un papel original? Tengo el papel de San Pachón o Pachón, no sé cómo es. Dice: un día, habiéndose presentado el diablo en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo, ella desapareció. Ay, qué mal que la trató, hombre. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después, despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia.
Bueno, el sentido poético de esto es un poco extraño. Pero sí es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos condenan a una conducta de la cual no podemos salir, ¿no es cierto? Que nos empujan hacia hacia una patología que parece pecaminosa, o hacia la locura incluso. Los recuerdos a veces son tienen un efecto superior a las presencias ostensibles de las personas, ¿no? Esta tentación de Saint Payon no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer maravillosa. Elegía que esa mujer estuviera extraviada en el desierto. Bueno, ¿por qué? Porque los ascetas estaban en el desierto. Y estas mujeres se dirigían a cualquier solitario en demanda de hospitalidad. Eso le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. De Rufino, provincia de Santa Fe. No, señor. Ahí donde nació Bernabé Ferreira. Y me parece que Amadeo Carrizo. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. Fingió estar extenuada y dijo: ¡ay, la noche me ha sorprendido en este desierto! ¿Sola hablaba? Sí, no, se lo dijo a Juan. Ah, Juan. Le dijo: ¡ay, mire, la noche me ha sorprendido en este desierto al cual he llegado para ocultarme! No dijo de qué. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias, dijo la mera. Mientras Juan se afilaba la Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que la obligaban a andar por el desierto. Y dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Sin embargo, el santo se mantuvo firme. Pero a estas palabras, a las anteriores palabras de la muchacha, siguieron unas segundas, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias. No. Y según la crónica de ayer, Sí. la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la asceta. Y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. Juan de Egipto, que ya estaba condenado a 10 infiernos, quiso iniciar abrazos impúdicos. Señor. Dice, me voy a mandar un abrazo impúdico, total. Condenado por condenado, salga Pato Gallareta. Y no pudo, porque el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. ¡Qué sé yo! Juan de Egipto se avergonzó, claro, calcula. Y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la asceta y comenzó a reírse a carcajadas. Jajaray, jajay, jajay, jarajajay, jajay, jojo. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio. Donde para ser comerciante usted no tiene necesidad de andar renunciando a ninguna mina ni nada. Bien. Pero qué enseñanza. Esto nos deja una enseñanza, que es que hay que dedicarse al comercio. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia, una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En el libro Destituciones de los monjes de Egipto, debe estar mal copiado esto, ¿cómo se va a llamar destituciones? Los monjes nunca eran destituidos. Instituciones, Sí. sería. Casiano escribió que, pero puede ser, los destituían de su condición monjil. Casiano escribió que se trataba de una feria pertinaz, se refería a la asidia, cuyos efectos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta comenzaba a sentir horror por el lugar donde vivía, lo que era bastante fácil, ¿no? Desprecio por sus hermanos. Era un mal de la soledad. Pero este mal era atribuido al diablo.
Parece que este sentimiento te llegaba al mediodía. Te agarraba un desprecio por el mundo al mediodía. A mí me agarra a las 3 de la tarde. Sí. A mí a la mañana cuando me tengo que levantar muy temprano para hacer un trámite o algo. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, como el que es el que me escribía recién, cuenta que en los siglos X y XI los monjes europeos le tenían miedo al sueño, pues la carne durante las horas nocturnas escapa a la virtud. Casiano en el siglo X distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Casiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio, queridos hermanos. Entonces, los ascetas dormían poco. Casi todos los monjes dormían más o menos entre 1 y 2 horas. Y se establecían guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos, como por ejemplo vender entradas falsificadas. No, se refería a otra cosa. No sé, bueno. Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar la tentación. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo luego de morir en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer, y en verdad a nadie, pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por su voz, nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba, se contentaba con ir detrás de los compañeros atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche y después mortificaba un cacho los sentidos, que según él decía eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir muy poco, no se protegía del calor ni del frío, comía una vez cada 3 días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades aureolado de buena victoria, quiere decir que llegó nomás a santo. Qué bárbaro, ¿no? Pasar por el mundo viendo solo el piso. A mí me gustó aquella consideración de Antonio cuando se cruza en el desierto con una mujer y enseguida dice que es el diablo. Y el argumento me gustó. No importa quién era la muchacha, para él era el diablo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, dedicamos esta charla a la mujer argentina y a la mujer en general, después de todas las cosas que han dicho estos tipos. Sí, demonios, sí. Claro, yo cuando veo a una mujer, más bien conjeturo que es un ángel caído. Bien. No pretenderá encontrar un tema musical que hable de ascetas. Ya que le dedicamos esto a la mujer, digamos que la mujer también puede querer huir de las tentaciones. Sí, ¿por qué va a ser una locura propia del hombre esa? Y entonces, la mujer que trata de huir de una tentación no debe ir al centro, no debe concurrir a lugares como este, más bien debe quedarse en su casa. Sí, sí. Es decir, hay una cesis femenina no muy distinta a la del anacoreta. Permanece en el mismo lugar, está con su familia. No mira a los hombres. No mira a los hombres. En fin, es brevilocuente. No tenemos ningún disco en este sentido. Así que hoy hemos invitado a Karina Biorlegui. Vamos a aplaudir a Karina. Hola, Cari. Y el consejo, Karina, que se desprende de esta inacción femenina es: no salgas de tu barrio. No salgas de tu barrio es un consejo para evitar las tentaciones. Podríamos
acercarle a la gente este tango anacoreta. ¿Lo podemos intentar en do? Yo no sé si vos lo haces en do. Pues, a mí me Vamos parece a intentarlo. Yo te aconsejo que lo hagas en do. Siempre me da buenos consejos. No abandones tu costura, muchachita rabalera, a la luz de la modesta, lamparita que no sé, no la dejes a tu vieja. Vamos a hacerlo si bemol, ¿querés? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a hacer. Como le digo, estas cosas que pasan me pasan a mí, que soy pianista, y no hemos ensayado esto, apareció aquí. Vamos a hacerlo en sí. Ahí creo que estaba bien igual, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo intentamos? Sí, me gustaba. Bueno, Como usted quiera. vamos a rebobinar entonces lo que ha sucedido. Sí. Lo que pasa es que esta mujer está dudando de si salir o no. No abandones tu costura, muchachita rabalera, a la luz de la modesta, lamparita que no sé, no la dejes a tu vieja, ni a tu calle ni al convento, ni al muchacho sencillote que suplica tu querer. Desechame que me tire y los rollos milongueros que entre el sonco del fuelle te trabajan de chique. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios. Como yo, vos, muchachita, grandita y abuela, era humilde y trabajaba como vos en un taller. Deje al noble que lo amaba con respeto y con ternura, por un niño dominado que me trajo al cabaret. Me enseñó todo su vicio, pisoteó mis ilusiones, hizo de mí este de poco, muchachita que aquí ves. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios. Karina Beorlegui en vivo, en La Venganza Será Terrible. Bueno, vamos a dar algunos datos. Hoy hablaremos sobre Monte Cassino y cómo operaba este lugar sobre la salvación del alma. Atención, Hablaremos primero del fundador de Monte Cassino, que era San Benito. Benito de Nursia nació en el 480, se educó en Roma y en el año 529 en Monte Cassino cedió una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Después se murió. Se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el 543 murió Benito. El día de la víspera de la muerte de Benito, dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión.
se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendía hasta el oriente, ¿no? El camino del cielo, el camino de la muerte, es siempre en dirección a occidente, conforme a la mejor tradición de los mitos solares. El caso es que este camino se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Un personaje venerable se presentó entonces y les hizo saber a estos monjes que pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron esta visión a Benito inmediatamente. Desde luego, al padre de aquella orden no lo satisfizo mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que al día siguiente, a lo mejor, para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Y cuando los benedictinos quedaron solos, sin el fundador de la orden, en el monasterio se gestó otra creencia. ¿Qué es esta? La creencia central de esta charla. Los benedictinos suponen que les advierte la proximidad de la muerte un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito. Cuando uno va a morir, los benedictinos oyen un golpe, que es el golpe de San Benito. Pero esta no era la creencia central de esta charla, sino otra que viene después. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos a Roma y se llevaron la copia de la regla escrita por Benito. La regla de conducta. Cómo tenían que comportarse los benedictinos. En Roma muchos religiosos quedaron impresionados y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina como norma de todo el monaquismo, de todos los monjes de Occidente. Los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas, eso cuando no estaban asistiendo a los servicios divinos, ¿no? Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era el peor pecado. Los monjes solo podían tener consigo 2 túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios debían tratar de reconciliar al excomulgado. Excomulgaban, pero después venía el abate, dale, ¿no? Incluso en alguna ocasión, especialmente en estas, ¿no? Cuando había que atender a un excomulgado, se usaba el flagelo, el látigo. Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino sucedía algo muy interesante. Según, y aquí está la creencia central, según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Si vos morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Por más que fueras, perdóname por esto que te digo, Rolón, sí, un degenerado. La orden religiosa que aseguraba la salvación eterna se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos soberanos se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso. Allí, en las gestas del rey Dagoberto, que fundó una extensión edilicia, unos edificios que también pertenecían a los benedictinos, en estas gestas se garantiza que este rey Dagoberto logró la salvación justamente porque construyó unos edificios similares al de Monte Cassino. En realidad algunos dicen que no, porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero Monte Cassino, no a los facsímiles que construyó, o a los símiles que construyó Dagoberto. El caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel. ¿Qué nombre de cantor tiene, no? Cantor de tango. Una mezcla de Carlos Gardel y Julio Martel. Una mezcla imposible, por otro lado. Algunos entendidos aseguran que, aunque a Julio le gustaba mucho el repertorio gardeliano, sí, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y en alma por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos en recompensa por su servicio.
El obispo de Lyon, llamado Oisher, estando un día entregado a la oración y conducido por un ángel a los infiernos, vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que efectivamente, si este hombre lo vio, está condenado Martel. Parece que a la vuelta de su travesía, Oisher contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, y pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí. Y se abrió el sepulcro, según el cronista, y vieron que en el fondo el sepulcro estaba quemado, y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo. Bueno. Contemos una historia para cerrar este informe sobre Montecassino y cómo efectivamente el que se muere ahí se va al cielo. Carlo Tagliaferri era un pecador consumado. Nació allá por el año 1546 en la Toscana. Tagliaferri era ladrón, participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabur. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa quedó malherido. Entonces, enterado de las bondades de Montecassino, Tagliaferri emprendió el viaje hasta allí. Quería entrar y morir en aquel sitio. Y ya sabía que estaba listo, ¿no? Dice la crónica: llegó a la abadía hecho un despojo. Los abates vieron a aquel hombre y asustados, mirá, los abates, cerraron una reja que daba acceso a la salvación. Mirá si se Mirá vos, qué buena gente. Ahora, ellos no sabían que el tipo era un malandra. Tagliaferri pidió que lo dejaran pasar, pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. Ahora ven, decía el tipo, ¿no? Hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para probar si con solo una porción de su cuerpo dentro de un lugar tan santo conseguiría el cielo. Y así murió, con un cacho de él mismo dentro de Montecassino. De todos modos, con un brazo o con el cuerpo entero jamás conoceremos su destino. Pero yo me atrevo a decir que se salvó. Primero porque para que un tipo salga, se considere fuera de Montecassino, me remito a las reglas de la FIFA, tiene que estar totalmente afuera de la casa que garantiza la salvación. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso el brazo, Claro. es que estaba adentro. Claro, la línea está adentro. Así que salvado el hombre y todo lo que te resta. Y en todo caso que esté en el purgatorio en espera de resolución favorable, paso este argumento a los abogados de Tagliaferri. El hombre para ir al infierno tiene que salir del todo. Y tenía el brazo adentro. Eso se llama utilizar argumentos leguleyos para salvar a un hombre del infierno. Está bien. Bueno. Mientras no haya una salvación parcial, está bien, Alejandro. También, sí, algunos dirán, el brazo iba al cielo y pobre tipo. qué risa, jaja. Pobre tipo. Pero No es así como laburamos acá, señor. Estamos en un lado o en el otro. Estamos en duda de que mandaba la mitad de arriba al cielo y la mitad de abajo, que es la que hacía las cosas, al infierno. No, señor. Además, Alejandro, si la salvación es, como dice, la salvación por la fe, este hombre demostró tener mucha fe. Claro, es cierto. Aunque Tiene no haya mucha podido- razón. Ese aunque es no un haya podido argumento. entrar. Atención los abogados de Tagliaferri. Tagliaferri está en el paraíso seguro. Aunque no se ha podido entrar. No, seguro, seguro. Tuvo más fe que más de 4. ¿Qué le parece? Que nosotros, por ahí vemos que estamos a punto de despichar y en vez de ir a Montecassino llamamos al médico. Bien, hemos ido a la discoteca,
le explicamos al discotecario este asunto, que hay una vieja casa en Montecassino que garantiza la salvación de los que mueren allí. Inmediatamente nos dio el bello vals que se llama Vieja Casa y que toca como un anticipo del cielo don Roberto Clela. Adelante.